Bienvenidos a Construcción del Día. Hoy nos encontramos con Marianela Ventura, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima, con quien conversaremos sobre cómo se están desarrollando los arbitrajes en el sector construcción. Bienvenida, Marianela. Muchas gracias, Luis. Es un gusto estar en este espacio contigo. ¿Cuántos de los procesos de arbitraje relacionados al sector construcción se iniciaron en lo que va de 2022? En lo que va del 2022, hemos recibido 120 solicitudes de arbitraje referidas a obras públicas y 35 referidas a obras privadas, un total de 155. ¿Cuántos de los procesos vigentes se iniciaron durante el 2020, año de mayor impacto de la pandemia en la economía, y cómo se compara con el 2019? Mira, en el 2020 comenzaron 136 arbitrajes referidos al ámbito de la construcción. En realidad, el número no varía mucho respecto al 2019, porque, como sabes, el arbitraje y en general, ¿no?, los métodos de resolución de disputas son anticíclicos. Es decir, o sea, los contratos se firman cuando hay épocas de mucha inversión, pero las disputas se generan independientemente de épocas de mayor inversión o no, e incluso muchas veces vemos más disputas cuando es un momento de crisis o de crisis económica. Y por tanto, vemos que el número bajó, pero realmente un 1%. Entonces, un porcentaje que no es significativo. En el 2020 recibimos igual 136, como te digo, casos nuevos en tema de arbitraje. Además, cabe mencionar que obviamente en los primeros meses para inmovilización absoluta por la pandemia, igual nosotros podíamos recibir solicitudes de arbitraje mediante una plataforma virtual, nuestra mesa de parte virtual. Y puesto que muchos contratos, especialmente aquellos referidos a obras públicas, están, o sea, por la ley de contrataciones, hay plazos de caducidad, entonces igual esos arbitrajes debían comenzar y fueron presentados mediante la mesa de parte virtual. ¿Sobre qué temas se centran más las controversias en el sector construcción, tanto en proyectos públicos como en proyectos privados? ¿Y en cuánto tiempo aproximadamente se resuelven? Mira, muchísimas de las controversias versan en un tema de ampliaciones de plazo, que puede ser bien por defectos en el expediente, falta de entrega de terrenos o de liberación de áreas, o liberación de interferencias tipo prediales, eléctricas. Durante la pandemia también vimos por medidas gubernamentales dictadas justamente por el estado de emergencia. Luego también vemos muchas controversias en tema de nulidad o invalidez, o sea, en pretendida nulidad e invalidez de la resolución de los contratos, incumplimientos contractuales, y en esos casos muchas veces vemos penalidades por mora e incluso también pedidos de indemnización. Entonces, estos son los temas esenciales. ¿En cuánto tiempo? Tenemos como promedio registrado 14 meses actualmente desde la constitución del Tribunal Arbitral. Obviamente, como sabes, Luis, los arbitrajes en materia de construcción suelen ser complejos, suelen ser con documentación copiosa, suelen incluir pericias. Entonces, evidentemente, los tiempos un poco varía según la controversia específica, ¿no? Pero para el promedio es el que te menciono, ¿no? 14 meses desde la instalación del tribunal arbitral. ¿Qué porcentajes de resoluciones arbitrales relacionadas al sector construcción se están acatando adecuadamente? Dato con el que no contamos,
porque lo que nosotros vemos desde el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima es justamente la administración de los arbitrajes, o sea, es desde, lo que va desde la recepción de la petición de arbitraje, la supervisión y el control, ¿no?, sobre el correcto desarrollo de todo el arbitraje hasta la notificación del laudo. Sin embargo, información que sí tenemos es cuántos de los laudos que se emiten en nuestros arbitrajes, o sea, en cuántos alguna de las partes pide la anulación del laudo y en cuántos es exitosa en obtener una anulación parcial o total del laudo. Y los números son en un 15% aproximadamente de los laudos, alguna de las partes eh, promueve una acción para un recurso de anulación del laudo. Sin embargo, me reconforta comentarte que son pocos los casos en los que efectivamente se llegan a anular. Tenemos 15 laudos declarados fundados, pero de ellos no tengo la distinción de cuántos son en materia de construcción actualmente. Pero te puedo decir que son pocos, ¿no? Son pocos. Entonces, sí son, digamos, 15% en donde, que me demuestra de todo mi universo de laudos, en donde una de las partes no quiere cumplir voluntariamente con lo que se dictó en el laudo. Pero bueno, como te comento, es un número muy bajo, el número en el que de casos en los que realmente, es más, 10, me acaban de dar el dato en vivo, son 10 los casos en donde hubo una anulación parcial o total del acta. Muy interesante. ¿Puede decirnos qué porcentaje de los procesos arbitrales relacionados al sector construcción han provocado paralización de obras o más o menos en qué porcentaje se dan estos escenarios? Eh, Esto tampoco es un dato en el que te puedo ayudar, pero porque no es algo que tenemos registrado, porque no es algo que interesa a los fines del arbitraje, ¿no? Pero sabemos que obviamente esta es una de las principales preocupaciones, ¿no? Cuando se inicia un arbitraje. Sabemos que obviamente esto se da en la etapa, generalmente en esos arbitrajes que inician cuando ya estamos acercándonos a la etapa final que va a ser de la recepción, de la entrega de la obra, de la liquidación. Pero puedo comentarte que desde el 2020 en el centro de arbitraje hemos comenzado a ofrecer un nuevo servicio justamente relacionado al ámbito de la construcción, que es un servicio muy conocido, es una herramienta muy conocida a nivel internacional. Me estoy refiriendo a las dispute boards, en específico a la Junta de Resolución de Disputas para Obras Públicas. Este es un servicio que venimos ofreciendo desde 2020 y también contamos con un reglamento de dispute boards con los lineamientos, los estándares internacionales para los contratos de obras entre privados, ¿no? Entonces, este mecanismo es sumamente interesante porque busca prevenir conflictos y evitar que se den las paralizaciones de obras, ¿no? Entonces, en este caso, existe un panel que está compuesto, bueno, puede ser 1 o 3 expertos, usualmente son ingenieros, pueden ser arquitectos y también pueden ser abogados con conocimiento especializado en el rubro de construcción. Y ellos efectúan un acompañamiento, ¿no?, con las partes respecto del andamiento de la obra, ¿no? Y justamente realizan visitas periódicas con el propósito de poder detectar donde puedan haber algunas incidencias y evitar, obviamente, la paralización, ¿no? Solo después de que se concluye, que se entrega la obra, podría comenzar un arbitraje, ¿no? Pero esta es una herramienta, como te comento, es un servicio también bastante reciente. Ya tenemos algunos casos que tienen el mecanismo, estamos brindando el servicio y preveo que pueda disminuir ligeramente el número de arbitrajes debido a este servicio.
¿Nos puede comentar algunos casos donde ya han brindado este servicio de Dispute Boards en algunos proyectos? Sí, son casos, bueno, uno es de una carretera, hay algunos datos que no te puedo dar, lógicamente, pero sí, son con entidades estatales, uno es una carretera muy grande, también hay otros proyectos que son en tema de, bueno, hay otros proyectos en tema de construcción de colegios, puede ser centros de producción, y en el interior muchos de estos casos de dispute board, de junta de resolución de disputas que tenemos son en el interior, ¿no? Centro de Investigación en Criminalísticas. ¿Qué recomendación le daría usted a a un propietario o a una empresa contratista que están, bueno, no pueden resolver sus diferencias y están entrando a un arbitraje? Bueno, definitivamente es importante, si ya es inevitable, porque siempre creo que hay que intentar una negociación previa, ver si es posible llegar a algún acuerdo, una solución conciliatoria. Si es inevitable llegar al arbitraje, es sumamente importante para las partes designar correctamente a los árbitros que van a decidir la controversia. Esto, designación, implica no solo que el árbitro, obviamente, que vaya a escoger la parte o que vayan a escoger conjuntamente, bueno, tenga un conocimiento especializado en la materia. Esto va a ayudar a que el árbitro pueda comprender rápidamente la controversia, el fondo, ¿no? Y pueda emitir y dictar una decisión eh, rápidamente, de forma ágil y además es importante que tenga experiencia en arbitraje. Esto le va a permitir al árbitro, especialmente si se trata del presidente del tribunal arbitral o de un árbitro único, tener un mayor manejo, pues el árbitro tiene que, por supuesto, respetar lo que son los acuerdos de las partes, pero tomar el control de la dirección del arbitraje, impulsar las actuaciones, evitar dilaciones innecesarias, ¿no? Además, evidentemente, el árbitro tiene que contar con una disponibilidad de tiempo para, pues, el encargo, la función arbitral es personalísima. Es un encargo que un árbitro no puede delegar a terceros. Entonces, tiene que ser un árbitro que tenga la carga laboral suficiente y la disponibilidad de tiempo necesaria para atender oportunamente el caso y justamente promover su celeridad, que es lo que siempre buscan las partes. Y evidentemente también tener una reputación ética intachable, ¿no? Para que las partes se sientan tranquilas respecto de la independencia e imparcialidad del árbitro. Todo esto garantiza o por lo menos favorece un buen arbitraje, un arbitraje que se resuelva en tiempos muy rápidos y que las partes se sientan tranquilas respecto de la legitimidad de ese tribunal para dictar el laudo. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y de hecho, en nuestra institución, porque también uno se pregunta, bueno, ¿y cómo pueden un usuario encontrar información, este tipo de información sobre los árbitros? Y nuestra institución, desde el 2019, en la página web, cuenta con una herramienta virtual que se llama el Faro de Transparencia. Cualquier usuario del arbitraje en realidad no puede acceder de forma gratuita a nuestra página web y eh, selecciona el nombre de un árbitro y el software le enseña información sobre ese árbitro, sobre los casos que hemos administrado en nuestra institución en los que ese árbitro ha participado, ¿no? Entonces, sobre todo lo que es el desempeño de ese árbitro. Entonces, por ejemplo, un usuario podrá ver
si es que este árbitro ha tenido muchos o pocos casos en nuestra institución, si es que ya se ha desempeñado como presidente del tribunal arbitral o árbitro único, que te digo, son funciones también particularmente importantes porque digamos, la celeridad del arbitraje depende mucho también de tener estas presidente del tribunal arbitral o árbitro único con experiencia en manejo, ¿no? También podrá ver cuál es el promedio que estos árbitros toman para dictar los laudos. Podrán ver si es que alguno de sus laudos ha sido anulado por el Poder Judicial, si es que ha tenido sanciones por nuestra institución, si es que ha sido recusado y esas recusaciones han sido declaradas fundadas o infundadas, improcedentes. Entonces, son todos datos, información que creo que es importante a los que los usuarios revisen al momento en el que están pensando en qué árbitro podrían designar para tomar una decisión informada. Finalmente ese es el objetivo. Muchas gracias Marianela por acompañarnos y felicitaciones por el trabajo que viene haciendo el Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Lima. Estuvo con nosotros Marianela Ventura, secretaria general del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio. Hasta la próxima.